Las notas finales de Amorcito Corazón aún vibran en el aire cuando todo cambia. 18 de marzo de 1956. 21:42 horas. Teatro Alameda, Ciudad de México. La sala está repleta. 1312 almas apiñadas bajo balcones con ribetes dorados y candelabros de cristal ardiendo a toda potencia. Pedro Infante se sitúa en el centro del escenario, sonriente, radiante, el ídolo de nosotros los pobres, la voz que animó a los obreros de fábrica durante sus largas jornadas y a las madres solitarias durante sus noches más largas. Lo rodearon los aplausos, cálidos, devotos, absolutos. Entonces una silla raspa en la primera fila. Emilio Azcárraga Vidaurreta se levanta, traje impecable, expresión contenida, fundador de Telesistema Mexicano apenas un año antes, arquitecto de la nueva pantalla. No grita, no lo necesita, cuestiona, con tono refinado, si los ídolos de la radio pertenecen a la televisión seria. El micrófono chirría, afilado, implacable. El público se congela. Los tenedores se detienen en el aire. Un camarero llamado Ernesto Cárdenas juraría más tarde que contó exactamente 7 segundos de silencio antes de que alguien volviera a respirar. Los flashes de las cámaras estallan como disparos lejanos. Pedro aprieta la mandíbula. Su sonrisa se desvanece. Se quita el sombrero de charro lentamente, deliberadamente. 7 segundos se convierten en leyenda. Lo que sucedió después redefiniría la dignidad frente al poder. Pero esta colisión no comenzó esa noche. Llevaba años gestándose. 3 semanas antes de aquella noche tensa en el Teatro Alameda, México mismo se encontraba dividido entre 2 tronos. Uno brillaba en blanco y negro, el otro brillaba con nitrato de plata. La década de 1950 fue una época de transición. El presidente Adolfo Ruiz Cortines gobernó con mesurada austeridad, prometiendo estabilidad mientras las fábricas se multiplicaban y las antenas empezaban a perforar el horizonte de la Ciudad de México. El cine seguía reinando. Los cines se llenaban cada fin de semana. Carteles de Pedro Infante colgaban en barberías, panaderías y terminales de autobuses. Su rostro me resultaba familiar, su voz aún más. Nacido en Mazatlán en 1917, Pedro se había convertido en el símbolo viviente del trabajador. Interpretaba a mecánicos con las manos manchadas de grasa, carpinteros con los dedos astillados, charros cuyas canciones transmitían orgullo y tristeza. A través de sus colaboraciones con el director Ismael Rodríguez, en películas como Nosotros los Pobres, en sus secuelas, personificó el sacrificio, la lealtad y la fuerza moral. Para 1955, había grabado más de 350 canciones y aparecido en más de 50 películas. Las cifras eran asombrosas, su devoción aún mayor, pero otra fuerza estaba surgiendo. En 1955, Emilio Azcárraga Vidaurreta consolidó formalmente Telesistema Mexicano, fusionando canales de televisión en un imperio en expansión. Vio el futuro con claridad. La televisión no solo complementaría al cine, sino que lo dominaría. Imaginó una cadena de transmisión unificada, disciplinada, controlada y perfeccionada. Un sistema donde las estrellas no fueran agentes libres, sino activos estratégicos. El cine pertenecía al pueblo. La televisión prometía propiedad. La tensión era cultural, casi filosófica. El atractivo de Pedro residía en su autenticidad emocional. Reía con facilidad, lloraba sin vergüenza, hablaba directamente a la gente. Azcárraga representaba el orden institucional, contratos, horarios, cláusulas de exclusividad escritas en un lenguaje legal riguroso. El 2 de febrero de 1956, a las 11:15 de la mañana en punto, los representantes de ambos se reunieron en una oficina del segundo piso de la avenida Chapultepec. La temperatura esa mañana era de -8 grados Celsius. Las tazas de café se enfriaron sin tocarlas. Un borrador de contrato yacía sobre la mesa. 22 páginas a espacio simple. Exigía apariciones televisivas exclusivas durante 3 años. Ninguna actuación externa sin autorización. La cadena conservaba el control editorial final. Pedro lo revisó en silencio. No alzó la voz.
Simplemente deslizó el documento sobre el escritorio de caoba pulida. Dijo que jamás renunciaría a su voz. La reunión terminó a las 11:42. La tensión persistió. La noticia corrió como la pólvora en la industria. Los productores murmuraban. Los columnistas especulaban. ¿Acaso el ídolo más querido del país estaba rechazando el futuro o defendiendo algo sagrado? México se encontraba en una encrucijada. ¿Seguirían siendo sus íconos espíritus libres, respondiendo solo al público, o se convertirían en propiedad, controlados y contenidos por la visión corporativa? Para entender por qué Pedro nunca se inclinaba en público, por qué 7 segundos de silencio podían llevar el peso de la historia, debemos viajar lejos de la capital, de regreso a Sinaloa, a una polvorienta carpintería donde la dignidad se grabó por primera vez en sus huesos. Lejos de los candelabros de la Ciudad de México, en 1933, el mundo era más pequeño, más polvoriento, honesto. Un adolescente, Pedro, se encuentra dentro de la carpintería de su padre en Mazatlán. Tablones de cedro descansan sobre 2 caballetes de madera. El aroma a aserrín fresco impregna el aire, dulce y penetrante, adherido a su camisa de algodón. Afuera, canta un gallo. Dentro, su madre tararea una ranchera desde la cocina. Su voz se filtra a través de las delgadas paredes como una promesa. Pedro lija la madera con movimientos firmes. De un lado a otro, de un lado a otro. Sus manos ya son fuertes, callosas, seguras. Cerca de la puerta cuelga un espejo con una grieta de 18 centímetros que corta diagonalmente el cristal, distorsiona su reflejo, le divide el rostro. De todos modos, él canta, sin aplausos, sin orquesta, solo el roce de la lija y el ritmo de su propia respiración. Estudia la imagen fracturada y hace una promesa silenciosa. Nadie jamás poseerá esta voz, ni un hombre, ni una empresa, ni el mundo. 6 años después, en 1939, llega a la Ciudad de México buscando trabajo en la radio X EW. La capital lo abruma. Los tranvías resuenan, los vendedores gritan. Las luces de neón parpadean sobre la avenida Juárez. Duerme en el estrecho sofá de un amigo, con el abrigo doblado bajo la cabeza. Le quedan 17 pesos en el bolsillo. Los cuenta cada noche. 2 veces. Una tarde, un productor de radio lo escucha menos de 1 minuto antes de despedirlo. Demasiado provinciano, dice. Demasiado crudo. Poco pulido para el público nacional. Las palabras golpean más fuerte que cualquier bofetada. Pedro sale del edificio exactamente a las 5:26 de la tarde. El sol ya se esconde tras las torres de la catedral. No discute. Absorbe el insulto como calor bajo la piel. Pasan los años. Él persiste. Pequeños papeles. Pequeñas canciones. Entonces llega 1943. La Feria de las Flores. Su gran despegue. Comparte pantallas y escenarios con la generación de Jorge Negrete. Hombres ya coronados por la fama. Pedro sonríe a su lado. Aprende de ellos. Compite en silencio. El 14 de octubre de 1943, a las 18:08, tras serle negado un papel más importante en una producción de estudio, se sienta solo en una modesta habitación de huéspedes. Una lámpara zumba. La ventana está entreabierta. El tráfico murmura abajo. Abre una pequeña libreta y escribe una frase con trazos pausados. La fama sin dignidad es vacío. Las cámaras nunca captaron esa página, pero existió. Tinta impresa profundamente en el papel. El espejo roto de Mazatlán permanece en su memoria. Se convierte en su público privado. La única aprobación que importa. Esa promesa, tallada entre tablas de cedro y el rechazo de la ciudad, no se doblegaría, ni en 1943, ni en 1956, y pronto sería puesto a prueba ante toda la nación. El voto se endureció, y la nación respondió. Para 1948, la multitud se congregaba frente al Cine Orfeón antes del amanecer. Las mujeres agarraban pañuelos. Los hombres se quitaban el sombrero en señal de respeto. La policía estimó que había 3.800 personas la noche del estreno. Nosotros los pobres. Las cartas llegaban a montones.
Una secretaria del estudio medía 40 centímetros de alto el correo semanal de los fans, apilado cuidadosamente sobre su escritorio. Guadalajara formó clubes. Monterrey siguió su ejemplo. Su nombre corrió más rápido que los trenes. Entre 1948 y 1951, la trilogía Nosotros los pobres, ustedes los ricos, Pepe el Toro, consolidó su lugar en la Edad de Oro. No solo actuaba, vivía las dificultades de los mecánicos, los viudos y los soñadores. El público se vio reflejado en sus manos callosas y sus lágrimas descontroladas. El sacrificio volvió a parecer noble. La resiliencia se sintió posible. El éxito se multiplicó. La presión también. Los estudios programaron giras incesantes. 3 ciudades en 4 días. Apariciones al mediodía. Radio al anochecer. Filmaciones nocturnas. Rumores de rivalidad con Jorge Negrete circulaban en las columnas de chismes, aunque el respeto entre ellos seguía intacto. La fama brillaba. El agotamiento se escondía tras ella. En 1954, un accidente de motocicleta destrozó la ilusión de invencibilidad. El choque ocurrió a las 6:12 de la noche. M en la avenida Insurgentes. El metal se retorció. El pavimento le quemó la piel. Sobrevivió. Apenas. Semanas después, los puntos de sutura aún le marcaban la 100 cuando regresó al set. Se negó a retrasarse. Las cámaras rodaron. El público nunca vio el dolor bajo el maquillaje. Ese mismo año, durante una cena íntima en una modesta casa de Coyoacán, le confesó a Alicia Pavón, hermana de la fallecida Blanca Estela Pavón, que los ejecutivos habían empezado a referirse a los actores como activos. La palabra lo inquietó. Activo, inventario, mercancía. Dijo que los artistas no eran muebles para catalogar. Habló en voz baja, pero apretó la mandíbula como años después. Mientras tanto, otra fuerza subió más alto. En 1956 se alzaron transmisores en el Cerro del Chiquihuite, transmitiendo señales a una distancia mayor de la que alcanzaban las bobinas de cine. Emilio Azcárraga expandió el alcance de la televisión con precisión. Las antenas perforaron el horizonte. Los contratos se intensificaron. El control se centralizó. 2 trayectorias avanzaron con un impulso imparable. El ídolo de las masas. El arquitecto de los medios modernos. Cuando llegaron las invitaciones televisivas, cortés, halagadoras, sujetas a cláusulas restrictivas, Pedro dudó. Leyó cada línea. 2 veces. Reconoció la oportunidad. También reconoció una jaula disfrazada de progreso. La historia estaba convergiendo. Y el 18 de marzo de 1956, bajo las lámparas del Teatro Alameda, esos caminos paralelos finalmente chocarían. Y así volvemos al Teatro Alameda. Apenas se apagan los aplausos cuando Emilio Azcárraga se levanta de la primera fila. Su traje es gris marengo, impecable. Un pasador de corbata plateado refleja la luz. No se apresura, no grita. Su voz es mesurada, casi cortés. Eso es lo que la hace devastadora. Habla de progreso, de estándares, de la nueva disciplina que exige la televisión en directo. Luego, con cautela, cuestiona si la personalidad melodramática de Pedro en el cine puede realmente adaptarse a tal rigor. Las palabras control y profesionalismo caen como golpes suaves, no como insultos. Peor aún, como evaluaciones. Un murmullo recorre el pasillo, varios productores asienten con la cabeza. Los bolígrafos rayan los blocs de notas. 2 reporteros de Excelsior inclinarse hacia adelante, captando cada sílaba. 3 filas más atrás, una joven Silvia Pinal intercambia una mirada rápida con un director sentado a su lado. Nadie sonríe. El desafío se presenta como un comentario de la industria. Se siente personal, territorial. Pedro permanece inmóvil. Su respiración es regular. Agradece al público su lealtad. Elogia la innovación. No ataca. Todavía no. Su contención es deliberada. Los miembros de la orquesta observan desde detrás de sus atriles, con los instrumentos apoyados sobre rodillas temblorosas. Los susurros recorren los asientos de terciopelo. ¿Se está debilitando el ídolo? ¿Se está poniendo a prueba la voz de la nación? El aire se vuelve denso.
casi húmedo bajo las lámparas de araña. Azcárraga continúa, enfatizando la necesidad de estructura, de una visión centralizada. Habla como un constructor de sistemas, como alguien que cree que el futuro debe estar organizado. Insinúa que los héroes del cine deben evolucionar o arriesgarse a la irrelevancia. Lo que está en juego se cristaliza. Si Pedro acepta este encuadre, si inclina la cabeza aunque sea levemente, el mito se resquebraja. El hijo del carpintero, que solo respondía al pueblo, parecería subordinado a la autoridad corporativa. La independencia tan cuidadosamente cultivada se disolvería bajo las luces del escenario. Exactamente 1.312 asistentes presenciaron el intercambio. La leyenda cuenta que había 40 reporteros de radio en la sala esa noche. Ya fueran menos o más, la presión era absoluta. Cada tos resuena, cada latido se amplifica. Los flashes de las cámaras vuelven a estallar. El blanco estalla contra el terciopelo oscuro. Pedro aprieta la mandíbula. Sus dedos rozan el ala de su sombrero de charro. Al otro lado del pasillo, Azcárraga le sostiene la mirada sin pestañear. Dos fuerzas enfrascadas en una negociación silenciosa. La tensión se vuelve casi insoportable. ¿Se defenderá o cederá ante el nuevo trono que se alza sobre México? La respuesta está en el aire, suspendida entre la respiración y el silencio. Detrás del escenario, el reloj marca las 22:07. El camerino es estrecho, hace demasiado calor, el aire huele a colonia, polvos faciales y metal quemado por las luces del escenario. Los aplausos aún resuenan débilmente a través de las paredes como un trueno lejano. Pedro está de pie frente a un espejo enmarcado por bombillas redondas amarillas. El sudor se acumula en sus sienes. Su gerente cierra la puerta rápidamente y habla en voz baja y urgente. Le dice que no es momento de orgullo. Le recuerda que la televisión es el futuro, que las alianzas importan, que una sola frase podría asegurar años de exposición. Entonces, lo dice sin rodeos, casi suplicando. Necesitas la televisión. Otro actor sugiere humor. Un comentario ingenioso. Algo ligero para rebajar la tensión. El director de orquesta asiente. La diplomacia, insiste, salva carreras. En la esquina, un joven mariachi de apenas 20 años aprieta el violín. Su voz tiembla, pero sus palabras son firmes. No dejes que te enjaulen, susurra. Afuera, la maquinaria mediática ya está en marcha. En el vestíbulo, un columnista redacta un titular que predice la elegante sumisión de Pedro. En una cabina de radio cercana, un locutor provoca a los oyentes con la promesa de un drama inesperado en directo. Los bolígrafos resuenan. Los micrófonos esperan. Pedro no dice nada. Se vuelve hacia el espejo. Por un instante, el ruido se desvanece. Sus dedos se elevan hasta el ala de su sombrero de charro. El mismo gesto que hizo en la carpintería de su padre. El mismo ancla silenciosa. Su reflejo le devuelve la mirada, más viejo ahora, marcado por el éxito, pero con la misma promesa grabada años atrás entre tablas de cedro y cristales rotos. Al otro lado del pasillo, Azcárraga habla con calma a sus asociados. Su voz transmite seguridad. Afirma que ninguna estrella es más grande que la pantalla. Ni ahora, ni nunca. Los contratos existen por algo. El orden sostiene los imperios. Su confianza llena el pasillo como acero pulido. La tensión aumenta. Pedro lo siente en el pecho. No miedo, responsabilidad. Piensa en los mecánicos que salen de las fábricas al anochecer, en las madres que ahorraban para comprar entradas de cine, en los niños que creían que ellos también podían ascender sin renunciar a la dignidad. Ya no se trata de orgullo, se trata de representación. Inhala lentamente. El murmullo de la orquesta se desvanece tras él. La puerta se abre. El pasillo se extiende hacia el escenario, brillante y cegador al final. La decisión no puede susurrarse entre bastidores. Debe anunciarse a la luz. Pedro avanza, hacia el público, hacia la historia. Apenas Pedro ha vuelto a poner un pie en el resplandor de las luces del escenario cuando Emilio Azcárraga hace su movimiento. No lo duda, no suaviza el tono. Con calculada serenidad anuncia que Pedro Infante está invitado a firmar un contrato televisivo exclusivo ahora mismo ante testigos. Las palabras caen con precisión quirúrgica. Público, inmediato, vinculante.
Aparece una carpeta en su mano, gruesa, oficial. Más tarde, los periódicos informarían que contenía 22 páginas a espacio simple, estampadas con la insignia de Telesistema Mexicano. Ese detalle circularía durante años. Se alzan aplausos de un grupo de ejecutivos sentados cerca del pasillo, fuertes, confiados. Pero desde los balcones superiores, los murmullos ondean como el viento entre las hojas secas. Una adolescente en la tercera fila agarra su folleto del programa con tanta fuerza que el papel se dobla. Se le llenan los ojos de lágrimas. Presiente lo que otros aún no se atreven a decir. El desafío ha cambiado. Esto ya no es un comentario, es una exigencia. Los miembros de la orquesta se miran entre sí. Un camarógrafo ajusta su enfoque, consciente de que la historia podría estar desarrollándose dentro de su lente. La temperatura en el teatro sube. Las lámparas de araña parecen más calientes. El aire más enrarecido. Por toda la Ciudad de México, las cabinas de radio transmiten la tensión con tonos urgentes. En las cantinas, los hombres hacen una pausa en medio de la conversación, con los vasos de cerveza suspendidos a centímetros de las mesas de madera. En las modestas salas familiares, las madres silencian a sus hijos para que escuchen con más atención. El debate se enciende al instante. ¿Deberían los ídolos someterse a la modernidad? ¿Debería el arte doblegarse a la estructura? La nación siente la falla. Pedro se encuentra justo al otro lado de la cortina, medio en sombra. Entorna los ojos, no con ira, sino con cálculo. El silencio se convierte en su escudo. No se apresura a defenderse, no busca el bolígrafo. Azcárraga considera el contrato tan importante que las cámaras captan su presencia. El simbolismo es inconfundible. Autoridad extendida. Se espera cumplimiento. El tiempo se alarga. Pedro inhala lentamente. Piensa en la promesa del carpintero, en la página del cuaderno, en las cicatrices del accidente, aún apenas visibles bajo el cuello de su camisa. Entiende que lo que suceda después no se quedará dentro de estas paredes. Perdurará, definirá. Sin levantar la voz, levanta una mano y señala el micrófono. La orquesta se queda en silencio. El público se inclina hacia adelante al unísono, y el escenario, que antes era un lugar de entretenimiento, se convierte en una arena. El micrófono espera, el contrato brilla bajo las lámparas de araña. Y por un breve minuto, suspendido, Pedro se aparta hacia la estrecha sombra cerca de la cortina de terciopelo. Baja la voz, habla con su confidente, el mismo gerente que momentos antes le había pedido cautela. Ahora sus palabras suenan tranquilas, claras. Dice que no responderá como un empleado negociando condiciones. Responderá como representante de quienes llenaron los cines, quienes ahorraron dinero, quienes se vieron reflejados en sus personajes. No se trata de un contrato, se trata de dignidad. El gerente exhala lentamente. Él entiende. Pedro se gira hacia la orquesta y les pide en voz baja: «Quédense, no abandonen el escenario, que la música sea testigo». Los músicos asienten, los instrumentos permanecen en sus regazos. Al otro lado de las candilejas, Emilio Azcárraga se permite una pequeña sonrisa de confianza. Desde su posición privilegiada, la pausa parece la maduración de la rendición. Se ajusta a los gemelos. Sus asociados susurran su aprobación. La obediencia parece inevitable, pero bajo la madera pulida del escenario, la tensión vibra como la piel de un tambor. Cada paso envía un leve temblor a través del suelo. El público lo siente. Se remueve en sus asientos. Percibe que el entretenimiento se ha transformado en algo más pesado, algo irreversible. Pedro cierra los ojos brevemente. Ensaya una frase en voz baja. Solo una. Simple, directa. La repite 2 veces, apenas audible, incluso para él mismo. Las palabras lo tranquilizan. Más allá de los muros del teatro, los vendedores ambulantes de cacahuates tostados en la Avenida Juárez hacen una pausa a mitad de la venta. Un taxista se inclina hacia la radio del tablero. Un repartidor de periódicos deja de gritar titulares. La ciudad se queda quieta sin saber por qué. Dentro del Teatro Alameda, la atmósfera cambia. Las butacas de terciopelo rojo ya no enmarcan una función, enmarcan un juicio. El escenario deja de ser una plataforma para aplaudir, se convierte en un tribunal. Pedro se ajusta el ala del sombrero una última vez. Endereza los hombros. Las luces de arriba brillan con más intensidad.
proyectando halos nítidos sobre zapatos lustrados y contratos doblados. Él da un paso adelante. De la sombra a la luz blanca. El silencio se hace más espeso hasta que se siente físico. La historia ya no se acerca. Está aquí. Las luces del escenario brillan sin piedad. El calor blanco desciende desde arriba, aplanando las sombras y agudizando cada expresión. Las partículas de polvo brillan en el haz, flotando como un tiempo suspendido. Pedro se encuentra solo en el centro del escenario. Ya no hay orquesta, no hay música, solo aliento. Frente a él, Emilio Azcárraga se cruza de brazos. Tranquilo. Evaluando. Una mujer en la tercera fila deja caer su guante blanco. Cae a cámara lenta contra el asiento de terciopelo rojo. Un camarógrafo cerca del pasillo se seca el sudor de su lente con un pañuelo bordado con las iniciales RM. El gesto es pequeño, tembloroso. Los siguientes 4 minutos resonarían durante décadas. Pedro inclina la cabeza respetuosamente hacia Azcárraga. Le agradece su visión, su fe en el futuro de la televisión mexicana. Su voz es firme, controlada, no desafiante. Todavía no. La cortesía desarma a los ejecutivos agrupados cerca del pasillo. Luego hace una pausa. El silencio se expande. Se extiende por balcones, por zapatos lustrados y manos temblorosas. Cada tos suena amplificada. Cada roce de tela se siente explosivo. Alguien se aclara la garganta cerca de la pared del fondo y el sonido rebota como un disparo. Pedro no se mueve. Su mirada recorre lentamente al público. El balcón izquierdo, el foso de la orquesta, el pasillo derecho. Ve mecánicos con chaquetas desgastadas, amas de casa aferradas a sus bolsos, jóvenes actores esperando a ver qué trono prevalecerá. Ve a Azcárraga, inamovible, seguro de que el momento se inclina a su favor. El contrato reposa sobre una mesita entre ellos. Sus páginas brillan bajo la luz. Un símbolo, una oferta, una prueba. Afuera, a las 22:21, un locutor de radio susurra a los oyentes que algo extraordinario está ocurriendo en el Teatro Alameda. Al otro lado de la ciudad, los hombres se acercan a sus receptores. Las mujeres callan a sus hijos a media frase. El país percibe un cambio. Los dedos de Pedro se aprietan brevemente alrededor del ala de su sombrero. El gesto es sutil, familiar, un recordatorio íntimo de quién es. Él respira una vez, profundamente. El enfrentamiento está a unos segundos de distancia, y todos en esa sala lo saben. Pedro finalmente habla. Suavemente. Comienza reconociendo el futuro. Elogia la televisión como una maravilla del México moderno. Un puente que puede llevar historias a pueblos lejanos, donde las pantallas de cine no llegan. Su tono es respetuoso, mesurado. Considera la innovación un don, y agradece a Emilio Azcárraga por creer en ese don antes de que muchos otros se atrevieran. Un cambio sutil ocurre en la primera fila. Los hombros de Azcárraga se relajan. Sus brazos cruzados se relajan. Los ejecutivos intercambian leves sonrisas. Esto suena a obediencia. Esto suena a alineamiento. Pedro continúa, con la voz firme como un metrónomo. Habla del progreso como algo noble, algo necesario. El micrófono zumba débilmente, una leve vibración eléctrica bajo sus palabras. El público escucha atentamente sin saber a dónde conduce el camino. Entonces, su tono cambia. Ni más fuerte, ni más áspero, solo más firme. Hace una pregunta que desgarra la calidez. ¿Debería el progreso exigir obediencia? ¿Debería la modernidad exigir que un artista renuncie a la libertad que lo hizo merecedor de la pantalla en primer lugar? La temperatura en la sala parece subir. Pedro se acerca a la mesita que los separa y levanta el contrato sin firmar. Las páginas crujen bruscamente bajo las luces. Un jadeo colectivo se extiende por los balcones. Alguien susurra una oración. El objetivo del camarógrafo vuelve a temblar. No lo arruga. Todavía no. Simplemente lo sostiene para que todos puedan ver el grosor de sus páginas, el peso de sus condiciones. Dice con calma que respeta la televisión, pero que no puede pertenecer a ella. Nació para servir a la audiencia, no a un documento. Las palabras no se gritan, se pronuncian con una seguridad serena. Eso las hace más pesadas. La mandíbula de Azcárraga se tensa casi imperceptiblemente.
Las sonrisas de los ejecutivos se desvanecen. La tensión alcanza su punto máximo, tensa como un alambre. El golpe decisivo se aproxima, y todo el mundo lo siente. El control de Pedro sobre el contrato se hace más fuerte. El papel tiembla ligeramente bajo las luces, pero su voz no. Mira directamente a Emilio Azcárraga. No con ira, con claridad. Señor Azcárraga, dice, cada palabra deliberada. Mi voz pertenece a México, antes que a cualquier empresa. La frase cae como una piedra arrojada en aguas tranquilas. Silencio absoluto, aplastante. Un técnico de radio llamado Roberto Mendoza mediría más tarde la diferencia en sus notas de campo. 4 minutos y 17 segundos, sin aplausos, sin movimiento, sin siquiera el arrastrar de pies. 4 minutos y 17 segundos en los que un teatro entero olvidó respirar. Pedro baja la mirada brevemente hacia el contrato. 22 páginas, cláusulas, condiciones, propiedad definida en tinta. Lo levanta de nuevo para que los balcones puedan ver. Las lámparas de araña se reflejan en el papel blanco, haciéndolo brillar como algo frágil. Luego lo parte por la mitad. El sonido es agudo, violento. Un desgarro que parece partir algo más que papel. Vuelve a rasgar. Y otra vez. Las páginas caen a su alrededor como confeti blanco que se desliza hacia la madera pulida. Una hoja roza la punta del zapato de Azcárraga. Otra aterriza cerca del foso de la orquesta. Primero se escuchan jadeos. Una mujer grita. Alguien cerca del pasillo deja caer un programa al suelo. El flash del camarógrafo se dispara prematuramente, captando solo el arco del papel cayendo. Luego comienzan los aplausos. Al principio, vacilante. Un par de manos, luego, otro. En cuestión de segundos, se convierte en un rugido. Relatos posteriores describirían una duración de 2 minutos y 43 segundos ininterrumpida, atronadora, incontenible. Los balcones se estremecen. Los sombreros se elevan por los aires. Incluso los hombres que llegaron escépticos se encuentran de pie. La expresión de Azcárraga se endurece. Su mandíbula se tensa como una piedra tallada. La confianza que antes llenaba la primera fila se disipa en algo más frío. No aplaude, no habla. Sus asociados se inclinan hacia él, susurrando con urgencia. Entre bastidores, 2 ejecutivos discuten en voz baja y furiosos sobre el control de daños y los titulares de la mañana. Las cámaras solo captan fragmentos de su rostro. Nunca el puño que se aprieta a su lado. Pedro espera a que los aplausos acaben. No sonríe. Esto no es una celebración, es una declaración. Cuando el ruido finalmente se apacigua, vuelve a hablar. El respeto no se negocia. Las palabras resuenan contra el terciopelo y el mármol. Sencillo, definitivo. La reversión es completa. Momentos antes, el contrato simbolizaba el control. Ahora, sus fragmentos se dispersan por el escenario como banderas de rendición de un ejército caído. La dinámica de poder cambia visiblemente. El ídolo de las masas se mantiene libre. El arquitecto de la televisión permanece sentado, enfrentado no a la rebelión, sino a la convicción. En todo el país, las radios rebosan de descripciones de lo que acaba de ocurrir. En las cantinas, los hombres golpean las mesas en señal de aprobación. En las cocinas modestas, las mujeres se secan las lágrimas. 40 millones de oyentes, según estimaciones posteriores, sienten el cambio simultáneamente. La autenticidad ha desafiado a la autoridad, y la autoridad ha cedido. Pedro se quita el sombrero una vez más, pero esta vez no con incertidumbre, en señal de reconocimiento. Hace una ligera reverencia al público, a los trabajadores, a las madres, a los chicos que una vez lijaron tablas de cedro en talleres de pueblos pequeños y soñaron sin permiso. La orquesta toca un solo acorde, casi instintivamente, una nota de afirmación. Bajo el resplandor de las luces del escenario y el rugido de las voces humanas, algo irreversible queda sellado. No es solo una negación, es una leyenda. La historia recordará el papel rasgado, el silencio, el rugido y la sentencia que pertenecía a una nación. Cuando finalmente cae el telón, el ruido no desaparece. Lo sigue tras bambalinas como una ola que se niega a romper. Pedro exhala por primera vez en lo que parecen horas. Le tiemblan ligeramente las manos al quitarse el sombrero. No por miedo, por liberación. El camerino está más cálido ahora.
El aire está cargado de sudor y polvo, y el olor metálico de las bombillas recalentadas. Sus amigos corren hacia él, sus brazos lo rodean por los hombros. Alguien ríe con incredulidad, otro se seca las lágrimas. Lo llaman valiente, lo llaman imparable. El joven mariachi, que había susurrado antes, no puede hablar. Simplemente agarra la mano de Pedro como si tocara la prueba de algo sagrado. Al final del pasillo, otra puerta se cierra silenciosamente. Emilio Azcárraga sale por una entrada lateral a las 22:58, negándose a hacer declaraciones a los periodistas que lo esperaban. Mantiene la compostura, pero camina con paso rápido. Sus asociados lo rodean como un muro protector. Por la mañana se redactarán las declaraciones, se formarán las narrativas, pero esta noche el silencio es su única respuesta. Dentro del camerino, los aplausos aún resuenan en el recuerdo. Sin embargo, Pedro siente una opresión más pesada en el pecho. Se sienta de nuevo frente al espejo. Las bombillas zumban suavemente. Su reflejo parece más viejo que una hora antes. Se pregunta qué le deparará el futuro. Los estudios son poderosos. La televisión se expande. ¿Se le han cerrado las puertas para siempre? ¿Ha cambiado la oportunidad por los principios? La victoria no se siente triunfal. Se siente costosa. A las 23:12, las estaciones de radio de todo México interrumpen su programación habitual. Los locutores describen el contrato roto, el silencio, el estruendo. La noticia se propaga como un rayo por los cables telefónicos y las antenas de los tejados. A medianoche, las cantinas reproducen el relato con detalles. Al amanecer, ya se forman los titulares. 3 días después, llega el primer saco de cartas a su casa. Luego otro. En una semana, más de 4.000 mensajes se amontonan en la pared del pasillo. Mecánicos, costureras, estudiantes, viudas. Escriben que él los defendió, que se negó a doblegarse. Esa dignidad aún existe. Pedro lee varios solo, lentamente. El precio de la dignidad es la incertidumbre. La recompensa es algo menos visible, pero más duradero. Dobla una carta con cuidado y la guarda en el bolsillo de su chaqueta. Un recordatorio. Afuera, la industria recalcula. Dentro, un hombre permanece sentado en silencio, consciente de que el coraje tiene consecuencias que aún se están desarrollando. Al amanecer, la historia pertenece a la nación. Los vendedores de periódicos gritan titulares en toda la avenida Juárez. Infante desafía al gigante mediático. La tinta aún está húmeda. Las páginas ondean con la brisa matutina. Afuera de los kioscos, los hombres se reúnen antes de ir a trabajar, leyendo en voz alta la ahora famosa frase sobre una voz que pertenecía a México. En cantinas desde Veracruz hasta Tijuana, la historia se narra con gestos teatrales. Vasos de cerveza golpean las mesas de madera. Los obreros de las fábricas repiten sus palabras durante la hora del almuerzo con las manos aún manchadas de grasa. El respeto no se negocia. La frase se propaga más rápido que cualquier señal de radio. Se convierte en una contraseña, una declaración. Los comentaristas de radio repiten el momento cada hora, exactamente a las 8:15 de la mañana. XEW dedica un segmento a los testimonios de los testigos. Una costurera de Puebla llama con voz temblorosa al describir el silencio que precedió al desgarro. El locutor confirma la duración, 4 minutos y 17 segundos. El detalle consolida el mito. Más allá de México, la onda expansiva se amplía. En Buenos Aires, un columnista de La Nación se refiere al choque como una batalla entre el arte y la corporación. En Los Ángeles, un periódico en español lo presenta como prueba de que el cine mexicano aún inspira lealtad en la era de la televisión. La historia trasciende fronteras porque la tensión es universal. La imagen de Pedro comienza a cambiar. Ya no es simplemente el mecánico encantador, ni el padre sufriente del melodrama. Se convierte en un símbolo, un modelo con el que se mide la valentía. Los carteles de sus películas vuelven a agotarse en cifras récord. La asistencia al cine aumenta un 11% el fin de semana siguiente. Las cifras están documentadas. La emoción es inconmensurable. En las oficinas corporativas, las reuniones de estrategia se multiplican. Emilio Azcárraga no se retracta. Recalibra. En 2 meses,
Una nueva propuesta llega a los representantes de Pedro. Menos restricciones. Control compartido sobre las apariencias. Lenguaje más suave. Autoridad ajustada. El imperio se adapta. El enfrentamiento se transforma en folclore casi al instante. Los poetas callejeros lo mencionan en versos. Los maestros lo citan como ejemplo de dignidad en las clases de civismo. Los niños recrean la ruptura del papel en los patios. La imagen se vuelve más grande que el propio evento. La historia rara vez se detiene a reconocer sus propios puntos de inflexión. Esa noche en el Teatro Alameda lo hizo. Y la leyenda ya no se limitaba a un escenario. Pertenecía a la memoria. El tiempo no se detiene para las leyendas. Avanza, implacable. Pedro vuelve al trabajo como siempre lo había hecho. Películas, grabaciones, apariciones. En 1956 recibe el premio Ariel por La vida no vale nada, el reconocimiento a una carrera ya grabada en la memoria nacional. Su agenda sigue siendo apretada, ensayos al amanecer, rodajes a medianoche, multitudes donde quiera que vaya. Sin embargo, algo ha cambiado. Ya no solo es adorado, es respetado de una manera diferente. La historia de aquella noche en el Teatro Alameda lo persigue como un manto invisible. Los periodistas la mencionan antes de que comiencen las entrevistas. Los fans murmuran al respecto mientras esperan fuera de los estudios. El contrato roto se convierte en sinónimo de integridad. Luego llega el 15 de abril de 1957. A las 7:50 de la mañana, su avión se estrella en Mérida, Yucatán. La noticia devasta el país. Las radios se silencian antes de que los locutores puedan formar frases. El dolor inunda calles, iglesias, cines. La nación llora no solo a una estrella, sino a un símbolo. Y en cuestión de horas, la historia de Desafío resurge, como si fuera una profecía, como si hubiera predicho a un hombre que se negó a doblegarse incluso al destino. Emilio Azcárraga continúa construyendo su imperio. Telesistema Mexicano se expande. Se sientan las bases de lo que será Televisa. Las torres se alzan. Las señales se fortalecen, el control se consolida. Sin embargo, en los pasillos del poder, el recuerdo de esa negativa pública persiste. Los ejecutivos recuerdan aquella noche en que la autoridad fue desafiada y sobrevivió, pero alterada. Décadas después, los testigos describen el evento de forma diferente. Rara vez citan las palabras exactas, recuerdan el silencio, los 4 minutos y 17 segundos en los que nada se movió. La sensación en el pecho, el temblor en el aire. El ingeniero de sonido Roberto Mendoza contaría en una entrevista de 1978 que nunca había vuelto a escuchar un teatro tan silencioso. El silencio se convirtió en leyenda. Las historias van más allá de los hechos. Niños que aún no habían nacido juran haber oído hablar de las páginas arrancadas de sus abuelos. Los detalles cambian. El significado, no. Pedro Infante se convierte en algo más que un actor, en algo más que un cantante. Se convierte en la prueba de que la fama no exige rendición, de que un artista puede plantarse ante el poder y mantenerse íntegro. Y en ese mito perdurable, el juramento del carpintero sigue resonando. El dolor aún pesaba sobre la nación cuando un pequeño objeto alteró la historia una vez más. En los días posteriores al 15 de abril de 1957, mientras los dolientes desfilaban entre flores y fotografías, se recuperó un cuaderno encuadernado en cuero entre las pertenencias de Pedro. Era modesto, desgastado por los bordes, el tipo de cuaderno que un trabajador llevaría sin ceremonia. En su interior, entre páginas fechadas con años de diferencia, destacaba una sola línea escrita con firmeza y deliberada. Nunca cambies aplausos por obediencia. Ninguna cámara captó el momento de su hallazgo. Ningún periodista presenció la primera lectura. Un amigo de la familia recordó posteriormente que fue descubierto el 18 de abril a las 16:32, guardado en un estuche de viaje junto a partituras y un pañuelo doblado. La tinta se había impreso profundamente en el papel, como si hubiera sido escrito con una fuerza inusual. No importaba si la frase se había escrito en 1943, tras un rechazo de los estudios, o en el discreto periodo posterior al enfrentamiento en el Teatro Alameda. Existía, tangible, innegable. Las palabras lo replanteaban todo.
El desafío de 1956 dejó de ser un acto espontáneo de orgullo. Se convirtió en una prueba de principios, una decisión alineada con algo escrito mucho antes de que temblaran los micrófonos y se rompieran los contratos. El mito se expandió, pero no se distorsionó, se aclaró. Los periódicos publicaron extractos del cuaderno en cuestión de semanas. Los comentaristas de radio leyeron la frase lenta y reverentemente, como si citaran las sagradas escrituras. Los profesores la copiaron en las pizarras de las aulas. Los padres la repetían en las mesas. La frase se desprendió de la página y se hizo pública. Pedro Infante dejó de ser solo un artista que desafió al poder. Se convirtió en una brújula, un referente de integridad en una época de cambios acelerados. El cuaderno se cerró, pero su frase quedó abierta, y con ello, la comprensión de que la dignidad no se improvisa en tiempos de crisis. Se escribe mucho antes de que llegue la prueba. El poder suele hablar primero, fuerte, confiado, seguro de su permanencia. Pero la historia recuerda algo más. Recuerda al hijo del carpintero que, bajo las lámparas encendidas, se negó a inclinarse. Recuerda el papel rasgado que flotaba como nieve. Recuerda 4 minutos y 17 segundos de silencio imposible. El viaje de Pedro Infante comenzó con tablas de cedro y un espejo roto en Mazatlán. Se elevó a través de las pantallas de cine y las ondas de radio. Terminó demasiado pronto en los cielos de Yucatán. Sin embargo, lo que perdura no es una tragedia. Es una decisión. Demostró que la dignidad resuena más fuerte que la autoridad, que el aplauso no significa nada si se compra con obediencia, que una voz arraigada en el respeto propio puede resistir incluso al poder más refinado. Una voz que se respeta a sí misma nunca puede ser silenciada. Esa sentencia trasciende los contratos, trasciende las corporaciones, trasciende las décadas. Pertenece a cualquiera que haya estado en una sala donde la presión exigía rendición. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que aún crea que la integridad importa. Deja un comentario y dinos qué leyenda de la Edad de Oro deberíamos descubrir a continuación, porque las leyendas solo se desvanecen cuando dejamos de contar su verdad, y la dignidad nunca pasa de moda.